Saludos compañeros. Esta sesión vamos a trabajar el análisis de la gráfica de una función polinomial. Lo que vamos a hacer es recordar lo que hemos trabajado últimamente y de acuerdo a algunos pasos vamos a realizar lo que es el análisis de la gráfica. Siempre y cuando vamos a ir recordando lo que nosotros ya elaboramos, solo que ahora lo vamos a realizar por pasos. Entonces los pasos para analizar la gráfica de una función polinomial son los siguientes. Paso 1, determinar el comportamiento terminal de la gráfica de la función. Paso 2, determinar las intersecciones con x y con y de la gráfica de la función. Paso número 3, determina los ceros de la función y su multiplicidad. Usa esta información para determinar si la gráfica cruza o toca el eje x en cada intersección con x. Paso 4, determina el número máximo de puntos de inflexión en la gráfica de la función. Paso 5, determina el comportamiento de la gráfica cerca de cada intersección con x. Y el paso número 6, usar la información en los pasos 1 al 5 para trazar la gráfica completa de la función. Entonces iniciaremos con un ejemplo de acuerdo a los pasos que se mencionaron en este momento. Muy bien. Ejemplo 1. Analice la gráfica de la función polinomial. Tenemos la gráfica de la función polinomial y vamos a analizarla. Entonces vamos a empezar con los pasos que se mencionaron anteriormente. Vamos a realizar paso 1 y paso 2. Paso número 1, determina el comportamiento terminal de la gráfica de la función. Entonces, recuerdan ustedes que para determinar el comportamiento terminal, nuestra función debe de estar extendida para saber el comportamiento al 100%. Entonces de esa manera vamos a expandir la función polinomial. Y ¿cómo se hace eso? Pues únicamente realizando los productos que tiene ya la función. Entonces si nos damos cuenta, la función, lo voy a escribir acá, tiene dos factores. Tiene dos factores. Entonces estos factores son 2x más 1 y el otro factor es x menos 3. Y ese x menos 3 está elevado al cuadrado. Entonces, para poder saber el comportamiento terminal, tenemos que saber el grado de la función. Pero así como está escrita, nosotros no podemos conocer exactamente. Tal vez podemos tener la idea cómo va a quedar, pero es conveniente desarrollarla, ya que así vamos a determinar exactamente cuál es el término principal. ¿Qué valor tiene el término principal? Porque ese término principal nos va a servir para saber el comportamiento terminal de la función. Entonces desarrollamos el producto. Tenemos nosotros que multiplicar una multiplicación de polinomios, ¿verdad? Entonces voy a desarrollar ese cuadrado del binomio. Entonces aquí tenemos x al cuadrado menos doble de x por 3, 6x más 9. Y ya que tenemos desarrollado el cuadrado del binomio, pues ya podemos multiplicar una con otra, ¿verdad? Entonces de esa manera nosotros podemos ir conociendo el desarrollo de la función, pues únicamente realizando el producto, ¿verdad? Entonces voy a trabajarlo de una vez, ya que está cada uno de estos términos por los 3 del otro factor. Entonces tenemos 2x al cubo, luego menos 12x al cuadrado
más 18x, seguimos por acá, ahora multiplicado por 1, más x al cuadrado, 1 por x al cuadrado, menos 6x, y por último 1 por 9 más 9. Muy bien, teniendo ya desarrollada la multiplicación, pues ya nos estamos dando cuenta cuál es el grado de esta función, ¿verdad? Es el término principal, que es el que tengo acá. Pero voy a dejar de una vez simplificada mi función para poder dejarla bien, ¿verdad? Finalizado lo que estoy haciendo. Entonces aquí tengo 2x al cubo menos resto 11x al cuadrado, resto también menos, más 12x, y por último más 9. Muy bien, de acuerdo a ese resultado, pues ya nosotros podemos decir cuál es el comportamiento terminal. La función polinomial f es de grado 3. Podemos identificarlo por el término principal. La gráfica de la función se va a comportar como el término principal. Y es igual, o f de x es igual, entonces normalmente decimos y es igual 2x al cubo. Así es como se va a comportar para valores grandes de x, ¿verdad? Entonces para valores grandes de x, entonces ya tenemos nosotros el comportamiento terminal. Algunas veces nosotros podemos describir de una vez nuestra forma gráfica, pero no lo vamos a realizar, ya que tenemos que ir construyendo todavía más detalles para poder dar una gráfica mucho más exacta. Entonces ya tenemos nosotros nuestro comportamiento terminal. Se comporta como una función cúbica. Entonces seguimos acá con el paso número 2. ¿Cuál es el paso número 2? Determina las intersecciones con x y con y de la gráfica de la función. Entonces vamos a ir en orden. Intersecciones, le voy a cambiar de color. Intersecciones con y. Voy a empezar intersecciones con y. Entonces, para saber las intersección con y, entonces esto lo hemos trabajado muchas veces. Para hacer intersecciones con y, todo valor de x debe de ser igual a 0. Entonces nosotros podemos tomar como ejercicio cualquiera de las dos funciones, ya sea en su forma factorizada, que es esta, o en su forma extendida, que es esta otra. Entonces, recomendable utilizar la extendida, ya que nosotros podemos ver de que si x es igual a 0, este término va a ser 0, este va a ser 0, este va a ser 0, y solo va a quedar el más 9. Entonces es mucho más fácil de trabajar. Entonces f de 0 es igual a 9. Ya tengo la intersección con y, va a ser 9. Gracias a el término independiente que está aquí, fue el único que no quedó cancelado. Entonces ahí un punto más. Entonces seguimos y le voy a escribir acá la intersección con x. Paso número 2 todavía, pero nos piden en el paso número 2 las dos intersecciones. Entonces vamos a trabajar intersección con x, y la intersección con x pueden ser varias, ¿verdad? Ahora y son los ceros reales, que va a ser el otro punto. Ahorita recordemos únicamente intersección con x. ¿Cómo le hago para sacar la intersección o para obtener la intersección con x? Ahí sí, lo recomendable es
utilizar ya no la extendida, porque tendríamos que llevar el ejercicio a esta forma, entonces se nos va a dificultar el proceso. Utilizamos ya nuestra función factorizada, ¿verdad? Entonces venimos y esta es la que voy a utilizar, ¿verdad? Entonces la voy a escribir acá solo para tenerla de referencia. F de x es igual a 2x más 1 paréntesis y x menos 3 al cuadrado, ¿correcto? Entonces, como ya tenemos nosotros nuestra función en sus factores primos, o sea que ya no se puede factorizar más, llegamos hasta el punto donde ya no se puede factorizar más, entonces utilizamos nosotros la propiedad del producto cero, que eso quiere decir que cada uno de los factores, todos los que tengamos, en este caso tenemos dos, este es un factor y este es otro, cada uno de los factores los igualamos a cero. Y luego el otro también. Si tuviéramos más factores, todos los igualamos a 0. Y luego despejamos x. X es igual a menos 1 dividido 2, menos 1 medio. Y luego aquí pues está mucho más fácil, x es igual a 3. Entonces ya tengo las dos intersecciones con x, 2 obtuve, y tengo también la intersección en y, que es 9. Correcto, paso 1 y paso 2 ya están realizados. Paso número 3. Determina los ceros de la función y su multiplicidad. Usa esa información para determinar si la gráfica cruza o toca el eje X en cada intersección con X. Entonces, ahora ya vamos a determinar los ceros, pero gracias al procedimiento anterior puedo sacar ventaja, ¿verdad? Paso número 3. Voy a determinar los ceros. Los ceros son menos un medio, coma. ¿Alguien recuerda el otro cero? Sí, ese es exacto. 3. ¿De dónde obtuve esos dos números? De aquí de las intersecciones en X. Acuérdense, esos son llamados ceros o ceros reales. Y aparte de eso, pues tengo que escribir su multiplicidad. La multiplicidad de menos un medio. Regresemos acá. Aquí tenemos que ver el exponente con los que quedaron los factores. Un 1 como exponente, este factor es elevado a la 1. Entonces tiene multiplicidad 1 y este otro tiene elevado al cuadrado, multiplicidad 2. Entonces esto lo escribimos aquí, multiplicidad 1 y el otro multiplicidad 2. Y ya tenemos nosotros los ceros, la multiplicidad, y ahora vamos a decir si esto cruza o toca el eje X. Entonces con multiplicidad impar sabemos de que cruza el eje X. Mire, toda esa información es vital luego para nuestra gráfica. Y multiplicidad 2, sabemos de que todas las multiplicidades pares tocan el eje X. Entonces aquí toca el eje X. Muy bien, ya tenemos nosotros entonces el paso número 3. Ya determinamos los ceros de la función, su multiplicidad, y gracias a esa información nosotros estamos determinando si cruza o toca el eje X en cada intersección con X. Entonces aquí ya sabemos que estas son las intersecciones y aquí está todo el proceso que nosotros elaboramos. Paso número 4. Determinar el número máximo de puntos de inflexión en la gráfica. Entonces ustedes recuerdan que los puntos de inflexión es cuando vamos trazando nuestra gráfica y por ejemplo vamos para arriba y en un momento nosotros empezamos a bajar respecto a la vertical, ¿verdad? Vamos a bajar verticalmente hacia abajo
Entonces ese cambio ya se llama inflexión, es un punto de inflexión. Y luego bajamos, pero en otro punto volvemos a subir, ahí hay otro punto de inflexión. Entonces cada cambio de dirección o de creciente a decreciente es un punto de inflexión. Entonces nosotros, aunque no tengamos la gráfica, podemos decir cuáles son los puntos, el número máximo de puntos de inflexión. El número máximo de puntos de inflexión en la gráfica. Paso número 4. Entonces, ¿cuál es el número máximo de puntos de inflexión? Con una simple resta. Puntos de inflexión. Puntos de inflexión. Entonces únicamente venimos y restamos. ¿Qué vamos a restar? Vamos a restar el grado. Vamos a restar el grado y le vamos a disminuir en 1 grado menos 1. Entonces siempre es así, el grado restamos 1. Ahora recordemos cuál es el grado de esta función que estamos analizando. Regresamos por acá. Entonces vemos por eso es muy importante desarrollarla, miren. Entonces usted ya puede observar aquí el grado, siempre es el exponente más alto de todo, pero desarrollada, y es 3, por lo tanto nosotros tenemos grado 3 menos 1, y esa resta ya nos está dando los puntos de inflexión. Entonces los puntos de inflexión que va a tener esa gráfica son 2 puntos de inflexión. Muy bien, paso número 5. Determina el comportamiento de la gráfica cerca de cada intersección con X. Entonces, sabemos de que tenemos 2 intersecciones con X, entonces tenemos que determinar el comportamiento de la gráfica en 2 intersecciones, ¿verdad? Dice en cada intersección con X, pues nosotros ya conocemos, ya estamos trabajando nuestra función, sabemos de que lo vamos a hacer en 2 intersecciones, en las 2 que ya tenemos. Entonces el paso número 5, vamos a trabajar las intersecciones o el comportamiento que tienen cerca de esa intersección. Entonces para eso vamos a escribir el paso número 5 y también vamos a volver a escribir nuestra función, ya que con esta pues nos vamos guiando, ¿verdad? Ya cuando usted haga los ejercicios pues no hay necesidad de estarla copiando cada momento, para que usted observe bien de qué forma estoy trabajando el ejercicio, ¿verdad? Entonces aquí tenemos x menos 3 al cuadrado, ahí está. Sí, ahí la tenemos, ahí estamos. Entonces, muy bien. Entonces vamos a analizar en 2 puntos. Cerca dice porque sabemos de que el punto en la intersección es cabal sobre X. Pero a su alrededor, ¿cómo es que va cruzando o tocando ese punto, ¿verdad? ¿De qué forma? ¿Qué comportamiento tiene? Y como es un trazo, ¿qué comportamiento es el trazo que tiene? Entonces analicemos los 2 puntos. Vamos a analizar el primer punto, cerca de menos 1/2. Entonces, ¿cómo se comporta cerca de menos 1/2? Ahora, algo que hay que recordar para este inciso, este numeral, es de dónde salió este menos 1/2. ¿Salió de este factor o salió de este segundo factor? Salió de este primer factor. Entonces este menos 1/2 nos va a servir para sustituir. Pero con eso no vamos a sustituir del factor de donde salió. Esa x queda así como está, sin sustitución. Únicamente la x que va a ser sustituida es la que está acá. Si hubieran más, se sustituyen también, ¿verdad? Únicamente no se sustituye donde salió ese 0 real. Entonces estoy haciéndolo ahí y sigo copiando todo lo demás. Muy bien, voy resolviendo.
y resuelvo esa resta, y nosotros vamos a tener como resultado menos 7 medios al cuadrado. Y luego seguimos con el proceso para poder llegar a la solución del ejercicio. Entonces f de x es igual 2x más 1, y luego tenemos el cuadrado de este ejercicio, tenemos un 49 medios positivo, ¿verdad? Entonces de esa manera nosotros estamos tomando en cuenta nuestro valor para poder llegar a la solución, y de esta forma nosotros vamos y ya resolvimos el cuadrado. Por lo tanto nosotros ahora, aquí hay cierta duda en algún momento: ¿será que resuelvo todo? Pues no hay necesidad de resolverlo todo, únicamente ordenamos aquí 49 medios y 2x más 1. Cuando es lineal, sabemos que es lineal porque el mayor exponente que existe acá es de la variable es el 1. Entonces esta es una función lineal. Eso es lo que importa más que todo, ¿verdad? Que se está comportando como una función lineal, una línea recta, inclinada. Entonces de esa manera yo ya no tengo por qué ir resolviendo más, ¿verdad? Si yo quiero detallar un poco más mi gráfica, puede ser que siga resolviendo acá, pero con el sentido de saber que es una función lineal es bastante para nuestro trazo. Entonces tenemos nosotros que se comporta como una función lineal cerca de menos un medio. Es como una línea recta. Ahora, esa línea recta va hacia arriba o va hacia abajo, todo depende de la pendiente. Entonces veamos que si se multiplica 49 medios por 2, los dos son positivos, entonces la pendiente va a seguir, o sea, el valor aquí cerca de x va a seguir siendo positivo. Entonces sabemos de que nuestra pendiente va a ir hacia arriba, ¿verdad? Entonces va a ir hacia arriba. Si el valor que acompaña a x es negativo, vamos a ir hacia abajo. Entonces es algo que hay que tomar en cuenta. En este caso sé que es una pendiente positiva. Muy bien, ahora vamos a trabajar el otro cero cerca de, y tenemos el valor de 3, cerca de 3. Entonces el ejercicio dice que vamos a trabajar la función que nosotros tenemos, f de x es igual a 2x más 1 por x menos 3 al cuadrado. Entonces, y ahora sustituimos la x, pero recordemos que ese 3 salió de este factor. Entonces no sustituimos acá, solo en el otro. Entonces venimos acá y escribimos que 2 por 3 más 1, x menos 3 al cuadrado. Y seguimos por acá. F de x es igual a 3 por 2, 2 por 3, 6, más 1, 7. Entonces 7 x menos 3 al cuadrado. Ya no hay necesidad de resolver este cuadrado del binomio. Entonces porque ya nos dimos cuenta cómo se comporta la función cerca de 3, cerca del 0 real 3. Se comporta como una función cuadrática. Se comporta como una función cuadrática. Esta función cuadrática tiene
un alargamiento vertical de 7 y sabemos de que va a abrir hacia arriba, ya que acá tenemos el valor positivo, ¿verdad? Entonces son ciertas circunstancias que hay que ir observando únicamente para ir luego trazando nuestra gráfica. ¿Correcto? Muy bien. Teniendo ya todos los comportamientos, vamos y usamos la información de los pasos 1 al 5 para trazar la gráfica completa de la función. Entonces vamos a empezar con el comportamiento terminal. Entonces el comportamiento terminal, sabemos nosotros que, aquí lo vamos a colocar, sabemos que el comportamiento terminal es de esta manera. Y sabemos que cuando tenemos nuestra función cúbica y acá es positivo, entonces tenemos que tener en mente cuál es la forma en que va a tener terminalmente. Tenemos 4 opciones, entonces la opción que me tocó es realizar esto, ¿verdad? Realizar esto. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Aquí les digo, el exponente n es impar, entonces de esa manera es como se comportan las terminaciones de una gráfica impar. Eso lo vimos en el video anterior. Hay 4 opciones y también tenemos que ver acá si está reflejado o no, ¿verdad? Entonces aquí vemos positivo, significa de que no hay que cambiar el sentido, va hacia arriba acá y aquí hacia abajo. Muy bien, es el comportamiento terminal. Luego después del comportamiento terminal venimos y seguimos con el paso número 2, que determinar las intersecciones con x y en y de la gráfica de la función. Entonces una de las intersecciones con x es, aquí le voy a colocar, es menos un medio. Entonces aproximadamente vamos a escribir menos un medio acá, mire, con x, menos un medio, y luego menos un medio, y luego ¿cuál es el otro cero real? ¿Recuerda usted? Exacto, aquí lo va a ver. Entonces el otro cero real, estoy escribiendo las intersecciones con x primero. Primero era un menos 1, menos un medio y luego el 3. Y luego observe de una vez para no regresar aquí. La intersección con y es 9. Entonces esos valores son los que estoy utilizando acá. 3 dijimos que es la otra intersección con x. Correcto. Y luego con y es un 9 abajito del 10. Ahí está. Entonces ahí ya vamos observando o trabajando de mejor manera la gráfica. Y vamos por el paso número 3. El paso número 3 decía que determina los ceros de la función y su multiplicidad. Usar esa información para determinar si la gráfica cruza o toca el eje X, ¿verdad? Entonces de esa manera nosotros podemos tomar esa idea de una vez con el paso 4. Determinar el número máximo de puntos de inflexión en la gráfica. Nos dio que el máximo de inflexión en nuestra gráfica son de dos inflexiones. Y por último, el otro dato que es útil, cuál es el comportamiento. Entonces se comporta como una función lineal y esta va con una pendiente hacia arriba, y esta como una función cuadrática que abre así, ¿verdad? Hacia arriba, por que aquí es positivo, ¿verdad? Entonces todo eso lo tomamos en consideración
para seguir acá. Entonces tenemos nosotros que seguir trazando, ¿verdad? Y aquí sabemos de que la multiplicidad, todo tiene que cuadrar, ¿verdad? Entonces menos un medio, su multiplicidad es 1, por lo tanto tiene que cruzar. Pero a la hora de cruzarlo, yo voy a cruzarlo de forma que voy a trazar una pequeña recta aquí, cerca de aquí, ahí está. Entonces una recta que va con una pendiente hacia arriba. Y luego acá en el 3 también voy a hacer el comportamiento. Dice que aquí va a tocar, no lo tengo que pasar hacia abajo, sino que a tocar y va a ir abierto hacia arriba por por el comportamiento cerca del 3. Entonces hacemos esto de nuevo. Ahí estamos, digamos que ahí llegó. Voy a hacerlo de nuevo para que salga mucho mejor. Entonces, muy bien, ahí está. Entonces con esas marcas que trabajé ahí, ya puedo trazar o seguir trazando mi gráfica, ¿verdad? Entonces solo es con ir uniendo acá y venimos acá y luego vamos buscando y por último acá. Entonces solo cuadramos los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión, se acuerdan que son los cambios que tiene nuestra gráfica de la función, ¿verdad? Son los cambios de dirección, de creciente a creciente o de creciente a decreciente. Entonces vemos que acá no sabemos exactamente dónde está el cambio, ¿verdad? Pero decimos que en un momento pues dejó de subir y empezó a regresar, ¿correcto? O un punto de inflexión y luego acá pues, ya después de bajar ya no siguió, ya nunca volvió hacia arriba en este punto, siguió bajando hasta llegar a un punto donde volvió a subir. Entonces aquí tenemos dos puntos de inflexión. Coincidentemente eso fue lo que nos dio en nuestra operación de punto de inflexión 2. Entonces de esa manera terminamos de analizar la gráfica de la función. Ejemplo número 2. Ya analizamos el primero, pues ejemplo, ahora analicemos el segundo. Esto lo vamos a hacer un poco más rápido ya que tenemos conocimiento de lo que se explicó anteriormente. Número 1, entonces hacemos el paso número 1, determinar el comportamiento terminal. Entonces, para saber eso, resolvemos nuestra multiplicación. Entonces acá voy a ir multiplicando x al cubo. Entonces no olvide colocar el paréntesis, aunque usted vaya resolviendo, no olvide colocarlo porque si no luego se tiende a confundir aquí. 4x al cuadrado. Muy bien, ya multipliqué el x cuadrado por el segundo factor. Ahora voy a hacerlo con el siguiente. Entonces nosotros tenemos acá todo con el segundo, ¿verdad? Entonces tenemos ya como es la última multiplicación, ahora sí podemos quitar los paréntesis. X a la 4 más x al cubo menos 4x al cubo menos 4x al cuadrado. Correcto. Ahora simplificamos términos. X a la 4 menos 3x al cubo y menos 4x al cuadrado. Entonces ya tenemos nosotros nuestro primer proceso resuelto. Y luego de realizar eso, nosotros seguimos con el escribir
cuál es el comportamiento acá, f. Entonces tomamos solamente el primero, ¿verdad? Entonces eso podemos nosotros tomar como respuesta del paso número 1. La gráfica se parece a la gráfica de una función de potencias. Y es igual a x a la 4 para los valores grandes. Entonces sea solo para los extremos, ¿verdad? Muy bien, paso número 2. Para abajo esto todavía, paso número 2. Entonces venimos y hacemos el paso número 2, la intersección con y la intersección con x. Entonces sabemos de que aquí para y, intersección para y, x debe de ser igual a 0. Entonces tenemos que f de 0, y aquí la recomendación es siempre utilizar la forma extendida. Y como vemos que todos los términos tienen x, sabemos de que si lo tuvimos por 0, esto se vuelve 0. Entonces la intersección con y es 0. Ahora para intersección para x, tenemos que trabajar la otra forma de la función. Entonces tenemos nosotros nuestra función de esta manera: f de x es igual a x al cuadrado, x menos 4 y x menos más 1, x más 1. Entonces ya teniendo nosotros nuestra función, aquí la tenemos arriba, x menos 4 y x más 1. Entonces vamos a trabajar todas las intersecciones, y las intersecciones es igualar los factores a 0. 1, 2 factores, y por último, muy bien, luego de igualarlo a 0, resolvemos. Aquí tenemos x igual a 0, x igual a 4 y x igual a menos 1. Entonces ya tenemos nosotros nuestras intersecciones: x igual a menos 1, intersecciones con x. Este resultado que obtuve aquí en el paso número 2 es muy útil para el siguiente paso. Entonces, ojo ese, ahí tenemos nosotros nuestro paso número 2. Paso número 3. El paso número 3 dice de la siguiente manera: hay que determinar los ceros, su multiplicidad, y esa información va a decirnos si la gráfica cruza o toca el eje X. Ese es el paso número 3. Entonces los ceros es un cero real es 0. Todos los resultados que nos dieron aquí, ¿verdad? Las intersecciones con X son nuestros ceros reales. El otro cero es 4. Y el otro cero real es menos 1. Muy bien, con esos vamos a trabajar. Ahora vemos su multiplicidad. Entonces la multiplicidad, ¿de cuánto es la multiplicidad? Depende del valor al que esté elevado. Entonces vemos acá el factor a cómo estaba elevado. Vemos que está al cuadrado, entonces multiplicidad 2. Luego acá multiplicidad, vemos el factor a cuánto estaba elevado, a 1, y este otro a 1. Entonces de esta manera tenemos acá multiplicidad 1 y multiplicidad 1. Entonces con eso podemos decir que aquí toca el eje X, cruza el eje X, y por último también cruza el eje X. Muy bien, entonces teniendo eso en cuenta, podemos nosotros seguir al siguiente
paso. Entonces, paso número 3 logrado. Logramos el paso 3. Paso 4. Paso 4 dice, el paso 4 dice de la siguiente manera. Determina el número máximo de puntos de inflexión en la gráfica de la función y determina el comportamiento de la gráfica cerca de la intersección con X. El paso 5. Entonces vamos al paso 4 y el paso 5. Paso 4, los puntos de inflexión, los puntos máximos de inflexión. Entonces, puntos máximos de inflexión. Puntos de inflexión como máximos, ¿verdad? Puntos de inflexión. Entonces tenemos nosotros cuál es el grado de la función y dónde podemos ver eso. Pues en nuestra función extendida. Y más que todo en nuestra función principal. Entonces este término principal nos dice bastante. Este es el comportamiento que debemos de tomar en cuenta. Entonces puntos de inflexión es grado -1, 4, -1, 3. Entonces ya tenemos nosotros nuestros puntos de inflexión, los puntos máximos de inflexión. Muy bien, paso 5, ya casi nos va a servir este plano que nos está molestando ahí. Paso 5, realicemos el último paso, que es determinar el comportamiento de la gráfica cerca de cada intersección con X. Ahora tengo 3 intersecciones, vamos a ponerle aquí color azulito, 3 intersecciones. Entonces cerca, vamos a empezar, 3 intersecciones con X, ¿verdad? Que son los ceros reales. Ahí eso tenemos que trabajar esto, cerca del cero real o del cero, cerca de 0. ¿Cómo se comportará cerca de 0? Entonces, para esto nosotros tenemos que sustituir ese 0. Pero no se les vaya a olvidar la condición siempre, ¿verdad? X al cuadrado, X, tenemos X, vamos a ir hacia arriba, X menos 4 y X más 1. Muy bien. Entonces vamos a sustituir 0 en X. ¿En cuál no? Donde salió el 0 real acá no. Y luego acá 0 menos 4, 0 más 1. Y operamos ahí. Entonces vamos a tener nosotros que f de x es igual a x al cuadrado por menos 4 y por 1. Y entonces tenemos nosotros que el comportamiento terminal cerca de 0, o el comportamiento cerca del 0 real, 0 es igual a la función menos 4x al cuadrado, la función cuadrática menos 4x al cuadrado. Entonces hay datos que tenemos que tomar en cuenta. De una vez lo vamos a mencionar acá, ¿verdad? Que acá nosotros vamos a saber de que una parábola va así, correcto, pero como valor es negativo, entonces nuestro trazo va a ser como un espejo, ¿verdad? Hacia abajo. Entonces son situaciones que después nos van a servir. Solo lo aclaro para que no haya confusión ahí. Muy bien, ya sabemos cómo va a ser el comportamiento cerca de 0, del 0 real 0. Sigamos con el otro 0 real. Cerca de... ¿Cuál es el otro 0 real? Cerca de 4. Entonces cerca de 4. Y hacemos la sustitución. Vamos a ponerle aquí rojo. Entonces sabemos de que f de x
vamos a sustituirlo, este 4 en todas las x, menos en una, de donde salió, ¿verdad? Entonces acá, x menos 4, esta x no la tocamos, seguimos nosotros trabajando por acá, y escribimos 4 más 1. Entonces mire, aquí había una x, la sustituí por 4. Y seguimos nosotros operando acá. Y realizamos que f de x es igual 16 x menos 4, 5. Y vamos a tener entonces un valor de f de x es igual a 16 por 5, 80, y aquí solamente dejamos este paréntesis acá, ¿verdad? X menos 4. Entonces de esa manera estamos diciendo que nuestro comportamiento cerca del cero real 4 es como una función lineal o identidad, y que por la pendiente que tiene es hacia arriba. Muy bien, vamos por la última. Cerca de, ahora son 3, ¿verdad? Cerca de, ¿cuál es el último resultado? Menos 1, cerca de menos 1. Entonces todos los valores de x que yo obtuve acá me están sirviendo. O acá todos los ceros reales, 0, 4 y menos 1. Ahorita vamos a trabajar con este último que es cerca de menos 1. Entonces venimos acá y lo trabajamos. Cerca de menos 1 escribimos, voy a escribir la función para que no la vayan olvidando, ¿verdad? X al cuadrado, paréntesis, x menos 4, x más 1. Esta es nuestra función que nosotros hemos estado trabajando en este ejercicio número 2, este ejemplo número 2. Y ahora vamos a sustituir la x y le vamos a escribir un menos 1 donde hay x, ¿verdad? Entonces menos 1 menos 4 menos, o no vamos a sustituir donde salió ese resultado, que es aquí, ¿correcto? Entonces venimos y aquí es a igual a 1, aquí es igual a menos 5 y x más 1. Ojo con esto, vamos observando que esta función tiene un valor de menos 5. Entonces la pendiente ahora, si nosotros multiplicársenos este 5 por la x, nos da menos 5x. Por lo tanto nuestra pendiente es una función lineal que no va hacia arriba, sino que va hacia abajo. Entonces eso es lo que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Más que todo es lo que hay que tomar en cuenta. Entonces ya haciendo los pasos 1 al 5, vamos con el último proceso, ¿verdad? Que es dibujar nuestra gráfica. Entonces voy a pasar por acá esto como paso número 5. Paso número 6 ya es unir todos los pasos desde el 1 hasta el 5, ¿verdad? Entonces, muy bien, aquí la vamos a trabajar. Y en el paso número 1, nuestro comportamiento o nuestro comportamiento terminal, ¿verdad? Nuestro comportamiento terminal para valores grandes de x, o sea que solo lo voy a escribir esto hasta aquí de último, es como una función de potencia. X a la 4 significa de que vamos a trazar, y como es 4, va la flecha acá
y esta otra comportamiento terminal va a ir hacia arriba también. Entonces ya tenemos nosotros nuestro comportamiento terminal. Paso número 2, nos estaban dando lo que es las intersecciones con X y con Y. Entonces voy a colocar los puntitos. Entonces una de las intersecciones con X es el 0. Otra intersección con X es el valor de, aquí arriba está, 4, y el otro aquí arriba, hasta aquí en el paso número 2, 0, 4 y menos 1. Entonces 0, 4 y menos 1. Muy bien. Entonces, tomando en consideración eso, es muy importante lo que viene, ¿verdad? Que se toman los tres pasos en conjunto para poder hacer mi trazo, ¿verdad? Entonces, también acá podemos decir, bueno, esto va a ir por acá, luego para acá, y luego a ver para dónde va. Depende también de las multiplicidades, ¿verdad? Entonces, otra intersección, la de con Y, es el mismo punto del 0, ¿verdad? De aquí este 0. Entonces 0,0 fue la intersección que yo obtuve con Y. Aquí están mis intersecciones para X, para Y es 0 y para X hay un 0. Entonces esta ya la tracé con un solo punto. Luego acá en el 0 toca el eje X, cruza el eje X y cruza. En el 0 va a tocar el eje X. Entonces antes de poderla trazar me voy acá. Entonces aquí va a comportarse como una función cuadrática que abre hacia abajo. Sé que en el 0 va a tocar el eje X, pero también me interesa esta información para poder trazarla, ¿verdad? Entonces vengo para acá y digo que en el 0 va a tocar el eje X, ya que es multiplicidad 2. Entonces trazo mi gráfica intentando que ahí está, hacia abajo, ¿verdad? Luego en el menos 1, entonces leo de los pasos 1, de los pasos 3 hasta el 5. En el menos 1, y me voy a pasar al menos 1. En el menos 1 también puedo trabajar el 4 de una vez, ¿verdad? Pero ya hablé del menos 1, entonces menos 1 cruza el eje X. Muy bien, cruza el eje X. Luego vengo acá y ¿cómo es el comportamiento con el cerca del menos 1? Es como una función lineal, pero que va inclinada hacia abajo. Entonces, situaciones que tengo que tomar en cuenta. Entonces acá una función lineal que va a cruzar acá. Entonces en el menos 1 vengo y cruzo, ¿verdad? Recto, lo más recto que pueda acá, ahí está. Entonces crucé ya mi gráfica. Entonces de esta manera ya puedo decir de que voy a deshacer esto, que aquí ya estoy diciendo cómo va a pasar mi gráfica. Muy bien, ahora con el otro punto, con el 4. Entonces con el punto 4 voy a leer el número 3, cruza el eje X también. Muy bien, luego paso al otro. ¿Cómo es el comportamiento? El comportamiento cerca de 4 es también una función lineal que tiene, aquí está lo final, que tiene una pendiente positiva. Entonces vengo y pendiente positiva, sé que va hacia arriba. Muy bien, tomando en consideración todo eso, ya podemos empezar a trazar nuestra gráfica. Solo que no nos tenemos que olvidar de nuestros puntos de inflexión. Son 3 nuestros puntos de inflexión. Entonces 3 cambios va a haber
de creciente a creciente o de creciente a decreciente, ¿verdad? Entonces vengo por acá, uno acá, ahí va un primer cambio y luego va otro cambio, dos cambios, y luego me vengo por acá y tres cambios y ahí ya no vuelve a cambiar, ¿verdad? Entonces de esta manera nosotros tenemos nuestro comportamiento de la gráfica y viene para acá, ahí está. Entonces tiene que ser una línea, ya saben ustedes, suave. Aquí me cuesta con el programa, ¿verdad? Entonces tiene que ser continua, suave y todas las demás condiciones que se solicitan ahí a la hora de trazar. Y ya tenemos nosotros nuestra gráfica de la función con todos los lineamientos que se tomaron en cuenta para poderla graficar.